Señores, yo se lo digo, las oportunidades llegan en un momento muchas veces que uno ni siquiera sabe que van a llegar, pero uno tiene que estar preparado. Hay que estar Esto preparado. es exactamente un ejemplo de lo que dice la profe. Y no estás out, porque no es lo mismo cuando a ti te dicen, bueno, te vamos a conseguir un trabajo y de repente tú no tienes ni idea de lo que tú vas a hacer. Ya tú vas con una seguridad enorme. Sí, porque cuando me están dando práctica hoy y yo viendo, pero eso ya me lo dieron el paquete de Office, algo de en Excel y yo misma digitando las cosas ahí, digo yo, wow, increíble. Las cosas de Dios son Yo tremendas. feliz por ti, de verdad que te lo mereces. Tú has hecho un esfuerzo. Hay que decirlo Gracias, que, profe. exacto, que a veces yo le hago recomendaciones sencillas en un documento cualquiera y de repente tú me escribes, profe, ¿qué puedo mejorarlo? Porque hasta eso, usted va a escribir en un foro, tómese el tiempo para después que usted redacta, leerlo, vea dónde usted falló, qué puede mejorar, las faltas ortográficas. Hay gente que hasta esta altura, ya tenemos prácticamente 6 meses, todavía está cometiendo faltas ortográficas. Es cuestión de interés, de compromiso, de responsabilidad contigo misma por hacer las cosas bien. Yo de verdad que les digo de consejo, tú no sabes en el momento que una actividad cualquiera te va a dar a ti la oportunidad de entrar a un proyecto por eso que tú hiciste, por esa mínima cosa, por ese comportamiento, por la forma de hablar, por las actitudes, cómo te manejaste, lo que redactaste, una misma presentación en PowerPoint. A veces dicen, oye, pero esa persona puede hacer tal cosa. Entonces, la actitud vale mucho, el compromiso, hacer la cosa bien hecha. Como yo siempre le digo a ustedes, la calidad ante todo, no importa lo sencillo que sea, si usted va a escribir 2 palabras, que esas 2 palabras estén bien escritas. 2, pero usted se preocupe en que esas 2 estén bien escritas. Jóvenes, pero entonces vamos a iniciar. De verdad que es un placer volver a estar con ustedes. Hemos tenido todos estos días bastante trabajo. Ustedes saben que ya volvimos a la presencialidad. Trabajo en demasía, pero aquí estamos. Vamos a trabajar, a seguir trabajando, porque en la clase anterior lo que hicimos fue que desarrollamos todo lo que son los temas, la mecánica, las prácticas. Entonces vamos a trabajar el día de hoy lo que es la gestión documental. La gestión documental es una parte neurálgica y un proceso vital para todo lo que son el manejo de la documentación, localización, distribución, control, la parte administrativa, se sostiene en un manejo adecuado de todo lo que son los documentos de la empresa. Hay una parte también importante que es la redacción de informes. Va a depender de las diferentes operaciones que realice la empresa para lo cual usted labore, persona, los diferentes informes que pueda usted desarrollar, pero todos tienen una base estructural lógica que debemos de darle seguimiento. Entonces, eso es lo que queremos hoy. También que ustedes me externen cualquier duda que tengan sobre el material, sobre alguna práctica, y así lo podemos socializar. Ese sería nuestro objetivo del día de hoy. ¿Tienen alguna duda puntual o iniciamos con la Stephanie? Profe, yo tengo una duda con el manual. Yo lo realicé el manual, pero me estuve guiando sobre algo que vi en internet, como por ejemplo de reclutamiento y selección de personas. Yo lo hice sobre eso, el manual. Pero el manual normal yo lo hice. Sí. ¿Tiene que ver con los procedimientos de reclutamiento y selección o tiene que ver con el manejo de la documentación del proceso? ¿En base a Las qué lo dos hiciste? cosas, habla de las dos cosas, Ok, de pues está bien. reclutamiento personal
y hablan de las dos. Exacto. Sí. Lo que hay que tener bien en claro es que un manual tiene un objetivo, tiene una función. Entonces, lo que se quiere lograr con esta actividad es que ustedes desarrollen habilidades de gestión, donde puedan estructurar procesos específicos para que estas actividades se realicen de la manera adecuada. ¿Me di a entender? Sí, profe. Ok. Todas las empresas deben, y obviamente son organizadas, se estructuran y describen sus procesos para que la persona responsable de una u otra función pues esté clara y se guíe. En base a eso se evalúa, se mide, se mejora los procesos. Entonces en esa parte es que ustedes se van a enfocar en la parte de estructurar estos principios, no importa el área, no importa el departamento, usted lo va a hacer de acuerdo a como usted le sea más fácil, pero lo importante es eso, es que ustedes puedan dar, por lo menos tener la idea de qué son procedimientos, el manejo, cómo se deben de hacer, los documentos de entrada, que usted pueda, si la empresa que usted ingresa a trabajar, pues no está tan organizado, usted pueda colaborar con esa empresa para que esa empresa, ese trabajo se haga en orden. Usted como agente ya formado, usted puede colaborar en la empresa para que las cosas mejoren. En ese sentido, Brandy, ¿cómo estás? Estás calladita. Cris, vamos a ir a hablar un poquito déjenme ver aquí. Aquí, vamos a hablar un poquito de los archivos. A ver. Vamos a quitar un poquito. Vamos a dejarlo que cargue. Señores, vamos a romper el hielo con esta frase aquí en la ley. Me dice qué significa. Brandy, por favor. Te cedo el espacio, Brandy. ¿Tiene problema con el audio? Es Merlin, toma el espacio. Parece que Brandy tiene problema con el audio. Ok, buenas noches. Si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembras. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Que si lo que tú estás haciendo no te da como provecho, no te provee, no te da lo que realmente tú quieres, tú tienes que cambiar la forma de hacerlo para que te beneficie. Exacto. Si usted está sembrando, hay que ser consciente de la siembra, ¿eh? Porque a veces uno cosecha yuca y quiere recibir yautía. Bueno, también. Usted cosechó yuca, pero usted está esperando yautía, eso no va a pasar. Usted tiene que ser consciente que usted está sembrando yuca y va a recibir yuca. Exacto. Stephanie. Para mí significa que si, por ejemplo, yo estoy haciendo algo y no me da fruto esto que yo estoy haciendo, tengo que cambiar la técnica y la forma de cómo estoy haciendo eso que no me dio el resultado que yo esperaba.
porque el proceso del resultado es que de acuerdo a lo que yo haga son mis resultados. Si yo hago un trabajo mediocre, voy a recibir un galardón por hacer ese trabajo. No, yo voy a recibir lo que sembré, lo que me merezco. Entonces en la vida es de siembra y cosecha, todo es así. Muchas veces hay gente que dice, no, porque no hay que matarse con nada, no hay que estresarse con nada, porque la vida hay que cogerla suave, total, algún día nos vamos a morir. Pero al final ese tipo de personas viven en un estado de mediocridad, o sea, ni para allá ni para acá, ellos se quedan ahí porque no se sacrifican. Todo lo que tú haces en la vida hay que ponerle sacrificio, sudor. Y ahí habla del esfuerzo, porque cosechar tiene que ver con trabajo. Para tú tener un fruto es un proceso, hay que sembrar, hay que cuidar, hay que cultivar y hay que esperar que eso dé fruto a su tiempo. Así que con esa reflexión continuamos. Manejo de documentación y archivo. El objetivo es aplicar habilidades y destrezas y técnicas en el manejo de correspondencia, entrada y salida, así como de ordenamiento de archivos según la política institucional. ¿Por qué habla de política institucional? Vamos a ver, ¿por qué se habla según de la política institucional? Vamos a ver. Brandy, ¿tiene problema con el audio? Escribe en el chat y yo lo puedo leer. Si tiene problema con tu audio. Vamos a ver, chicas. ¿Por qué se habla de política institucional? Según la política institucional. ¿A qué se refiere? Cuando habla de esto. Entrada y salida, así como de ordenamiento de archivos, según procedimientos y política institucional. ¿A qué se está refiriendo? Stephanie, no se escucha las leyes. Ok, Brandy está escribiendo por el chat. Déjame leerlo. Las leyes que poseen las instituciones a las cuales pertenecemos. Muy bien. Definitivamente, cada una de las instituciones tienen protocolos, tienen ordenanzas, como dice el ministerio, tienen procedimientos que son los que se deben de seguir acorde a como se estipula. En el caso, por ejemplo, de las oficinas gubernamentales, de los ministerios y eso, se manejan con diferentes tipos de correspondencia, a diferencia de las empresas comerciales. Vamos a poner un ejemplo de los documentos administrativos llamados oficios, que son muy parecidos al memorándum, pero al final los oficios tienen pequeñas modificaciones, por así decir, que se destacan en ellos, como por ejemplo el número de oficio, y se utiliza específicamente en las empresas del gobierno. Van de una empresa a otra, de una institución a otra, porque a través de esos procesos y ese documento en específico es que se aprueban las actividades puntuales que tienen que realizar los ministerios y oficinas gubernamentales. Vamos a seguir. Están los diferentes tipos de archivos y también sus usos. Eso, el tamaño, va a depender de qué tipo de actividad, qué tipo de documento se va a almacenar y la cantidad también de la documentación. Vamos a ir leyendo como siempre lo hacemos y van a ir intercambiando, vamos a ir conversando las informaciones y vamos a ir leyendo las diapositivas. Como siempre, vamos a ir levantando la mano y vamos a participar todos activamente en el proceso. En el caso de archivo, se refiere al conjunto de documentos producidos por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus funciones. Cuando habla de personas físicas o jurídicas, ustedes saben que están hablando
a nivel de empresas, cuando se habla así. Las empresas tienen personalidad física y personalidad, las personas físicas que pueden tener con su ID, ¿no? Con su cédula, pueden iniciar un micronegocio, y las personas jurídicas también. Vamos aquí. Vamos leyendo. Smerlin puede iniciar y luego la siguiente, así vamos cada una a participar. Ok, Smerlin. Ok. ¿Qué es archivar? Es el acto de colocar y conservar en un mismo orden debidamente clasificada toda la correspondencia, documentos y otros papeles relacionados con un individuo o firma, con cierta división geográfica o sobre determinado asunto, etcétera, en forma tal que estén protegidos contra deterioro, destrucción o pérdida, y que a la vez facilite su localización y manejo. Entonces, podríamos decir que el objetivo de archivar es resumiendo la información. Que debemos mantenerlo en cuidado y que siempre debe estar organizado como de orden alfabético, donde tú puedes encontrarlo fácilmente. Esa sería una de las técnicas de archivo, Sí. utilizar el alfabeto como guía. Entonces sabemos que el objetivo es, Stephanie, La organización. a resumidas cuentas, el objetivo de archivar es organizar, controlar todo lo que es el proceso de documentación, de correspondencia, todo lo que tenga que ver. Eso nos ayuda a nosotros a tener un trabajo organizado, a ser objetivo también, a no andar perdiendo el tiempo, productivo también, porque eso ahorra tiempo. Si usted va a buscar un cheque y sabe en qué archivo, cómo lo archivó, con qué técnicas, usted no va a andar buscando ese cheque en las 5 gavetas, sino que usted sabe que lo colocó en la gaveta número 2, y son archivos, por ejemplo, de empresas, en la letra M, usted sabe. Ya usted va directamente a la letra M y en la gaveta número 2. Todo tiene un objetivo, se trabaja mucho más rápido y eficiente. Ahí mejora el uso del tiempo. Los documentos pueden ser libros, fotos, recortes de diarios, y resultan de suma importancia cuando se emprende una actividad de investigación histórica. Es una parte importante que también los documentos sirven como fuente de información, tanto en los organismos, por ejemplo, para saber lo que aconteció en un periodo u otro, se toma de referencia la documentación, igual la que se presenta a nivel del fisco. Hay que tener evidencia de toda la actividad económica de un año, y la ley te obliga que debe tenerla por lo menos 10 años. Ya a los 10 años, esa documentación puede pasar a archivo muerto y muchas veces hasta se puede destruir. Pero se le obliga a las empresas que deben de guardar la documentación a nivel de lo que todos los procesos de contable y todo eso, para reportes cuando se hacen auditoría y demás. Vamos a seguir. Ahí lo que les decía, los diferentes tipos de archivos. Vamos a ver, ¿quién lee? Stephanie. Las bibliotecas son los reservatorios de archivos por excelencia Reservorios. y deben tener una buena clasificación y distribución para un uso eficiente. Imagínense uno buscando en una biblioteca sin orden, qué difícil sería. ¿Quién más? Liliana, ¿puedes leer? Vamos a dejar a Liliana. ¿Puedes leer, Liliana? ¿Tiene el micrófono en buen estado? O Chris Mary. Liliana y después Chris Mary. ¿No se escucha, Liliana?
Algunos países cuentan con archivos generales que albergan de una forma organizada información con respecto a la historia y la cultura de sus pueblos. En muchos casos, los archivos también cumplen con la función de conservar y ayudar a la restauración de la documentación con la que cuentan. Muy bien, seguimos. Cris. Cris Mary. Profesor, usted dijo mi nombre. ¿Eh? ¿A quién fue usted mencionó? A Cris Mary. Ajá. Pero parece que no contesta. Léela, Esmerly. Las funciones del archivo. Las funciones del archivo. Conservar la documentación, clasificación y ordenación de los documentos, rápida localización, facilitar la consulta. Exacto. Seguimos. Seguimos. ¿Quién sigue? Stephanie. El proceso de archivo. Cuando la correspondencia es enviada para archivo, pasa por 5 etapas: inspección, clasificación, codificación, distribución, archivo. Exacto. Si ustedes se fijan, son 5 etapas. 5 etapas. Vamos a ver si la detallé aquí. Hay algo importante en esta parte. Si ustedes se fijan, cuando hablamos del manual, cuando hablábamos del manual, yo les había dicho en el caso y los 2 formularios que hay que hacer, de entrada y de salida, les había hablado de que en ese formulario debe contener información que registre el tipo de documento, dónde va dirigido, la fecha, información de quién lo envía, quién lo recibe, quién lo autoriza, todo ese tipo de informaciones. En esa fase, si ustedes se fijan, podemos llamarle la fase de inspección, en ese control que se hace de registro de información. Y en el manual especifica, yo les había planteado el ejemplo, de que ustedes podrían poner como uno de los principales o parte del proceso sería, que cada documento usted debe de verificar, inspeccionar, que cada documento que usted reciba esté correcto, no tenga faltas, tenga el sello y firma. En el caso, pusimos hasta en el caso de los cheques, cuando tienen faltas ortográficas, lo devuelven el cheque, no lo reciben. En los bancos, por una coma, un nombre que le falte la S. Vamos a poner el ejemplo de Smerly. Que el cheque diga Smerly, le falte la N. Paulino. Es lo mismo. ¿Está correcto? Pudiese aparecer otra persona que tenga ese mismo nombre sin la N, puede haber confusiones. Entonces, inmediatamente usted en su nombre pierde una letra, cualquiera que sea, ya ese no es su nombre. Por eso, no sé si ustedes se fijan que cuando usted va a buscar algún documento, siempre le dicen léalo. ¿Le ha pasado? Léalo. Sí. Cuando usted va a buscar la cédula, si va a buscar una acta de nacimiento, cualquier documento en el banco, cuando usted va a firmar algo, léalo. ¿Por qué? Porque hay que inspeccionar, esa es la primera fase. Ahí puedo detectar si el documento tiene algún error. Lo voy a hacer desde el punto de vista si lo redacto yo, pero también si me toca a mí recibir esa documentación, verificar que esa documentación que yo recibí
esté acorde a los procedimientos establecidos. Está la clasificación, ahí entran los tipos de documentos, dónde va dirigido, ahí entra la parte de distribución, la codificación. En la codificación hay una parte que es donde se elige con qué técnica se va el documento a archivar. Luego se procede a la distribución. Ok, este va dirigido al archivo de tal, en la gaveta tal, en la numeración tal, en la fecha tal o en la letra tal. Ahí está la codificación estableciendo el orden. Luego se distribuye y básicamente ya se finaliza con el proceso de archivar ya ese documento, dejarlo ahí para su posterior utilización, en caso de que fuere necesario. Está en este proceso de gestión documental, está la fase de planeación, producción, esos también son variables importantes a destacar. Planeación, producción, la gestión y trámite. Hemos hablado de la parte de gestión. Aquí se ha hablado mucho de gestión. El que gestiona y el que hace. El trámite es el proceso. Entonces, se gestiona y se tramita. Luego va la organización, la transferencia, que si ustedes lo ven, cada uno de las variables tiene un icono que especifica qué se realiza, qué actividad se realiza. Está la transferencia, la deposición del documento, preservación a largo plazo. Hay documentos también que son pasibles para ser destruidos. Llega un momento en que ya llegó su utilidad, la vida útil de ese documento y obviamente se va a la trituradora muchas veces. Está la preservación y luego sigue con la valoración. ¿Se está entendiendo todo hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O está todo claro? No, maestra. Ok. Si tienen alguna pregunta, pues ustedes saben que pueden levantar la mano. Vamos a darle la oportunidad a Nata de que participe. Nati, bienvenida. Estamos leyendo y compartiendo las informaciones. ¿Puedes leer esta diapositiva? Sí. Gracias, buenas noches. Documento. Es todo objeto que ofrece información. Un documento es la prueba o testimonio material de un hecho o acto que una persona física o jurídica, una institución o asociación, etcétera. ¿Me falta? Exacto. ¿Ahí? Sigue, Nati. Puede ser de carácter público o privado. Se realizan como consecuencia del ejercicio de sus actividades y funciones, que podrá ser plasmado en una unidad de información que observe cualquier soporte, papel, cinta, disco, magnético, película y fotografía, con el objeto de preservarlo en el tiempo, en caso de necesitarlo para presentarlo como prueba, recuerdo o legado a alguien. Exacto. Vamos a ir con los tipos de documentos. Dice que ya sabemos que en una oficina se reciben miles de documentos que se deben archivar, de los cuales, por ejemplo, vamos a mencionar algunos de los más importantes. Vamos a seleccionar algunos de los más importantes y vamos a hablar un poquito de ellos. En eso están los documentos administrativos contables. Vamos a mencionar algunos documentos administrativos contables que ustedes recuerden. Vamos a ver. Repita, maestra. Documentos administrativos contables que ustedes puedan recordar. Nati levantó la mano. Yo no sé si se usa todavía, maestra, pero antes se usaba un libro de contabilidad. Imagino que ya eso no se usa porque ya todo está automatizado. Digitalizado. Exacto. Se usa todavía, Nati. Ah, ok. Se usa. Hay algo que hasta ahora, independientemente, las empresas tienen un backup y utilizan
esos grandes servidores para almacenar información, pero los libros todavía se utilizan. Independientemente no tengan el mismo uso, lo básico siempre va a estar. Nunca, es muy difícil que se elimine todo lo que es el papel literal hasta ahora, porque en eso es que estamos, en esa transición estamos, pero hasta ahora todavía se utiliza ese asiento de información de manera de registro. A veces hasta en empresas, recuerda Nati, que todavía hay empresas que no están automatizadas. Sí. Bueno, de lo como solicitudes de personal, facturas, entran también ahí, compras, recibo de ventas, todo eso entra ahí. Correspondencia enviada, correspondencia recibida, libros, registros y carpetas de trabajo. Si ustedes se fijan ahí, entra la parte de, puede entrar ahí los cheques también, que son elementos de información para los sistemas contables. Todo lo que registra información es un documento. Vamos a hablar un poquito sobre el ciclo de vida. ¿Qué me ayuda? Nati. Ciclo de vida de un documento. Consiste en el ciclo que sigue un documento desde su creación hasta su eliminación. Este ciclo tiene 5 etapas. La primera es la creación. En una empresa, por pequeña que ésta sea, llegan diariamente varios tipos de documentos, como correspondencias, facturas, etc., a lo que hay que guardar o archivar o llevarlo a su destino. Ok, seguimos. Seguimos. Número 2. Archivo y protección. Dado que cada documento tiene un periodo de vida útil, es necesario archivarlos en lugares y con mobiliarios adecuados para su conservación. 3. La utilización. El fin último de archivar un documento es su utilización. Nadie guarda documentos que me imagino que quiera decir que no vaya a utilizar posteriormente. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido guardar un documento que al final no lo vayas a utilizar jamás. Entonces ahí está también la clasificación, cuáles documentos pueden destruirse y cuáles no. Ahí está el tema de la protección también. Hay que tener, miren, algo importante es que hay que tener sentido común para las cosas. Tengo una conocida que ella me estaba comentando de un caso que le pasó. Ella la colocaron como encargada de una farmacia. Se inició con el proceso de inventario. Y ustedes saben que cuando se hace inventario, se hace una revisión, un conteo de todo y se especifica y se registra y debe de haber todo lo que entró, ¿verdad? Lo que entró y lo que salió y entonces hay un balance ahí. En el caso de ella, que se trabaja con fármacos, con medicamentos, pues había unos medicamentos que cada periodo después de que se hacía el inventario, pues quedaban en almacén, quedaban ahí como mercancía vencida. ¿Qué sucede? Que ella lo que hizo fue, tal vez por falta de experiencia, pudiera decirse, porque realmente eso no es lógico. Usted, después de un inventario, pues comienza a botar la mercancía que se venció. Usted tiene que, como eso no es suyo, es una empresa, usted tiene... Consultarlo. Dígame, Esmeli. Que si no es tuyo, tú no eres propietario de eso, lo debido es que tú lo consultes con tu mayor. Por lógica. Y todo queda registrado. Usted no puede desaparecer una mercancía porque usted supuestamente entienda que esté dañada. Eso hay que probarlo, eso hay que evidenciarlo, eso hay que registrarlo. Y hay documentos para eso.
Lo que ella hizo fue que la mercancía vencida la envió a la basura. No hubo registro de eso, no hubo procedimiento. Ella no revisó, por eso es que es tan importante lo que le decía al inicio, o sea, los procedimientos se van a hacer conforme a lo establecido por la empresa. Si usted no conoce algo, no actúe, investigue, pregunte, documentese. Y entonces luego usted tiene conocimiento de causa para usted saber lo que usted va a hacer. Inmediatamente esa persona la reportó la otra encargada, que era la que estaba por debajo de ella. Y uno diría, bueno, ella debió de consultárselo y decirle, mira, ¿qué pasó? Que encontré esta mercancía en el zafacón. Pues no, llamó directamente a la alta gerencia. Obviamente le hicieron un arqueo, una inspección general y a ella la desvincularon, o sea, la cancelaron. Por una mala práctica, la muchacha era muy buena, pero no se supo manejar. Lo primero que hay que hacer en una mercancía a veces, una debe de quedar ahí y simplemente se registra, se hace un informe, tales productos de tal fecha, en el caso como son fármacos, fármaco tal, código tal, toda la información de ese fármaco en un documento que especifique la situación y obviamente para luego, posterior, tomar una decisión de acuerdo con lo que le diga la parte de la alta gerencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno hace, porque muchas veces parecieran sencillas. Documentos que se extravían. En el banco, los errores, como por ejemplo el servicio, que tengo una amiga que dice, los macos que se arman en servicio son peor que en caja. Porque ahí es servicio que se registra todo. Usted puede cometer errores con nombres, con transacciones, con de todo, que le va a llevar a usted a un proceso bien difícil. Entonces hay que tener mucha conciencia de cada uno de los pasos que uno da. Profesora, pero esa que la reportó de una vez ya, no era amiga de ella, nena, porque Dios mío. Parece que quería su puesto, pero Exacto. si ustedes se fijan, miren aquí qué pasó. Ella ella era la que estaba antes que ella, o sea, ella era la encargada, cometió el error, la que está debajo de ella, inmediatamente llamó y reportó la situación, que yo entiendo que se podía haber hablado con ella. Exacto. Y decirle que qué pasó, que ese procedimiento y todo eso y ver arreglado la situación. Pero yo lo que hizo fue que la reportó para que hubiese ese problema, pero al final no la eligieron a ella como administradora. Para que vea. Porque hay que tener cuidado. Hay que tener también un tema, recuerden que yo siempre hablo del liderazgo. No necesariamente porque usted hable mal de un compañero, usted quiera parecerse, que usted tenga la competencia, en la empresa le van a dar la oportunidad a usted. Porque eso no es una actitud correcta. Vamos a colaborar, déjame llamar, qué fue lo que pasó. Porque a veces uno nuevo en ciertas, por así decirlo, no la voy a excusar, pero ella era nueva, no tenía muchas veces, tal vez se emocionó en tomar decisiones y eso, y cometió ese grave error, porque realmente desde que ella me lo comentó, yo dije, no, pero es que cometiste un error muy feo. Eso no debe de hacer. Una de las cosas que te dijo, maestra, cuando empezamos la clase, es que nosotros debemos de conocer, investigar en dónde nosotros estamos trabajando, porque eso hace que nosotros no cometamos errores. Ella era nueva, ella sabía, miren ahí lo que pasa, que a veces ella es muy buena siendo dependiente, o sea, manejaba bien, conocía los fármacos y todo, tenía buen servicio al cliente. Pero cuando entonces la suben a administración, ya es otro proceso. Ya ella tiene que educarse, cambiar esa mentalidad y tener una actitud diferente, porque ella es la que es encargada, ya ella es la que va a pensar en cómo se hacen las cosas. ¿Qué debió de hacer? Estudiar, investigar, organizarse. Por eso es que es tan importante que a veces la gente se queja. No, porque yo tengo la experiencia, no, porque yo sé, no, porque yo me sé manejar. No necesito hacer un curso de tal o cual cosa. Al final hay cosas puntuales que usted no las sabe. En el curso usted va a aprender a desarrollarse, muchas veces hasta el mismo vocabulario no lo tiene del área. Entonces, todas las cosas son importantes a la hora de crecer a nivel profesional. Está la número 4 como transferencias.
Estos son algunos documentos inactivos que deben ser transferidos para dar lugar a otra correspondencia. Eso también puede pasar. A veces se utiliza en varios periodos, dependiendo de la utilidad. Y ya lo que se hace es que como tenemos la obligación de permanecer con ese documento en la empresa, pero no lo vamos a utilizar de forma inmediata, sino que eso se va a quedar como un backup de evidencia para una auditoría, para algún registro. Yo lo que voy a hacer es que voy a tener diferentes archivos, por así decirlo, donde voy a clasificar los documentos que necesito en el momento, que puedo utilizar, los que se quedan como evidencia y los que voy a eliminar. Ahí entra la fase de eliminación, que luego ya que el documento deja de ser útil, debe ser eliminado o destruido. La administración decide cuándo un documento debe ser eliminado. Ahí entra lo que yo le decía de lo que pasó con la muchacha. ¿Quién lo decide? La administración. Esa empresa no es suya. Porque si es suyo, usted comete errores, usted es responsable de los errores, pero al final, si rendimos cuentas a otra persona, tenemos que tratar de ser, por lo menos, de ser objetivos. Preguntar, estoy confundido, que cómo se puede hacer este procedimiento para no cometer errores. La destrucción de documentos se puede hacer por medio de máquinas especiales. No sé si usted alguna ha tenido contacto con estas destructoras que son las que trituran el papel para que de esta manera se garantice que los documentos que contienen información confidencial no caigan en manos indeseables. ¿Me pueden dar un ejemplo de algunos documentos que pueden llegar a ser destruidos por situaciones? Vamos a ver, ¿quién recuerda? ¿Le ha pasado? ¿Tienen algo? ¿Conocen de algún documento porque por algún proceso tenga que ser destruido? Quizás Nati. por una mala ortografía, algo que redactó mal. Vamos a suponer, vamos a dejar a Nati, le tengo una pregunta en el aire. Nati. Nati. Tiene el audio en mute, Nati. Pues yo levanto. ¿Puedo leer? Nati, estamos hablando de los documentos, la destrucción de documentos. Entonces, yo hice una pregunta sobre qué tipo de documentos y en qué proceso pueden llegar a ser destruidos. Si tienes alguna idea. Ok, como por ejemplo ya los archivos viejos que ya pasan de una cantidad de años que la empresa entiende que no lo va a utilizar, que lo ponen como archivos muertos y luego entonces ya pueden ser destruidos. Ok, muy bien. Stephanie. Algunos documentos importantes que tengan algún error, por un pequeño errorcito, entonces deben eliminarlo porque a veces de ese documento pueden hacer grandes daños, como quien dice. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, si tenemos lo que son, le voy a poner un ejemplo delicado, lo que son cheques y facturas. Por lo general, las facturas traen, hay que ver, porque a veces traen 2 o 3 copias. Dice Brandy, nóminas o recibos. También, si ustedes se fijan, aunque, vamos a analizar este punto, tengan errores, el cheque tiene un error en la cantidad. Tiene un error en la cantidad. ¿Vamos a destruir el cheque? Porque tiene problemas en la redacción. ¿Vamos a destruir el cheque? Digan si están de acuerdo. Yo creo que sí, que se... ¿Quién más está de acuerdo con destruir el cheque? Esmerly. Sí, yo supongo que sí. Nati. Primero se reemplaza, se arregla y después se elimina. Yo, profe. Nati.
Brandy, ¿qué dices? Sí, lo escucho, maestra. Es que a veces Ok. pasamos por ahí. Tenemos un cheque con errores. ¿Qué se hace? Se destruye. Yo entiendo que no, yo no recuerdo mucho, profe, de eso de los cheques, pero yo entiendo que no, porque eso tiene que estar en el sistema de contabilidad, esos cheques que son, o sea, llevarlo, eso va por numeración, entonces hay que guardarlo, aunque no recuerdo cómo que se dice Nulo, cuando tienen, simplemente queda exacto. nulo. Pero imagínense que este cheque, no, tenía errores y yo lo voté. ¿Qué va a pasar? Recuerden que hablamos de que son informaciones y además lo pueden acusar a usted que usted ¿quién sabe? Porque usted lo pueden acusar a que usted se cogió ese cheque y que eso no era cierto. Hay que tener cuidado, lo más mínimo. Hay documentación que puede ser destruida, otra no, porque es evidencia. Un cheque simplemente se va a grapar con sus respectivas copias, se va a tachar y se le va a poner nulo. Y eso va a ser pieza clave para hacer el cuadre. Porque así como dijo Brandy, que hay un descuadre cuando se vaya a hacer la conciliación bancaria, necesitamos tener los números. Ustedes lo vieron en contabilidad, ustedes no lo hicieron eso. Porque yo vi que el profesor le estaba hablando hasta de conciliaciones. Yo dije, bueno, pero se fue lejos el profesor hablando de conciliaciones. Entonces, para yo conciliar las diferentes partidas, yo tengo que saber que ese cheque salió, pero regresó, está ahí, pero es nulo, se pone a sí mismo nulo. Y eso se va a quedar ahí como evidencia, igual las facturaciones también. Si usted, miren aquí el proceso de devolución de un documento, de un documento, no de un artículo, ¿qué es lo primero que se le pide al cliente? Hello. Cuando hay una devolución, ¿qué es lo primero que se le pide al cliente? La factura. La factura. La factura, dice Brandy. ¿Con qué finalidad? La Eso es lo que finalidad de hablamos. confirmar. Exacto. Confirmar, dices Merly. Nati, ¿qué decías? Eso es lo que avala que la persona adquirió ese producto y que lo pagó. Pero entonces, como garantía de lo ocurrido a la devolución, exactamente. Pero fíjense algo. Cuando ese documento yo lo recibo, la factura tiene un número de facturación, tiene la descripción del artículo, pero también tiene registrado el proceso. Si yo, como se hace en la mayoría de los casos, las devoluciones, aquí por lo general no se devuelve el efectivo, sino que se hace una nota de crédito a favor de la persona por la misma cantidad y esa nota de crédito la puede utilizar en cualquier momento en lo que desea ese cliente. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo esa factura, ¿cómo yo voy a volver a entrar al sistema para el tema de inventario? Fíjense ahí cómo afecta el sistema de inventario, porque con esa factura, ¿qué indica? Que esa mercancía, ¿qué pasó con ella? Vamos a ver, ¿qué pasó con la mercancía? La mercancía salió. Bien. Entonces, para yo volver a ajustar mi sistema y entonces no hacer como si fuera una nueva venta del mismo producto, o tengo que tener esa factura como evidencia de que ese artículo, fue devuelto al sistema. Ya si la persona lo va a cambiar por otro, pues ya eso se ajusta en el sistema de inventario para que no haya esa disparidad en las informaciones. Estos son procesos muy delicados. Seguimos. Nati, ayúdame a leer. Tú eras que estaba leyendo la descripción de documentos. Ok.
Antes de que se utilizara la destrucción de documentos de forma segura, muchas empresas solamente tiraban los documentos completos en la basura o cortados por la mitad, de manera que se pudiera acceder a los datos de manera muy fácil, algo peligroso cuando se trata de datos personales. En la actualidad no solo se destruyen documentos con máquinas especiales, sino que hay empresas que encargan la destrucción de documentos a entidades especializadas en la destrucción de documentos de empresas. Ahí se ve que hay informaciones bastante delicadas que puede un desaprensivo pues apoderarse de ella y utilizar eso para hacer trucos, ilegalidades. Fíjense que cuando usted esté en el banco, de alguna manera usted se redacta un contrato donde está su nombre, su ID, su cédula. Brandy mencionó la parte de los pasaportes también. Cuando usted está en el pasaporte, se venció el pasaporte, no se desecha el pasaporte vencido, sino que se lleva para ser actualizado. Y muchas veces, si usted tiene la visa, lo que se hace es que se grapa, se adhiere el viejo con el nuevo, y el viejo sigue teniendo el nivel de validez, porque es el que tiene el visado. Entonces está el actualizado para seguir los procesos de viaje. Entonces todo tiene su nivel por así decirlo, de protocolo para hacer las cosas. Las informaciones personales de los clientes, si el cliente muchas veces filmó y después dice, no, que ha pasado en muchísimos casos, que hay personas que solicitan un préstamo, luego desisten del préstamo, dicen que no, y otra persona ha cobrado el dinero. Se ha suplantado a esa persona, se ha dado los casos. ¿Por qué? Porque ese contrato está ahí, pero si la persona desestimó, lo que hay que hacer es eliminar por completo ese documento. Se hacía con las tarjetas de crédito, pues la tarjeta de crédito lo que hacía es que se destruían. Ahora, como tenemos el tema de la modernidad y el tema de la tecnología, pues se deshabilitan. Mayormente ya no se usa, la mayoría de los bancos ya no están usando el tema de cortarlas en tu presencia para asegurarse de que ese plástico no lo va a tomar otra persona. Ya habíamos hablado de esa parte. Ahí entra la clasificación de documentos. Vamos a ver, avanzar. ¿Quién ayuda? Vamos a ver. Stephanie, para no dejar a ti sola. Merlin, te toca la siguiente. Chris no ha contestado. Y Liliana la que sigue. Stephanie. La organización de un archivo responde a una doble necesidad. Por un lado, proporciona una estructura lógica al fondo documental, de modo que refleja las actividades que desarrolla la asesoría y, por otro lado, facilita la localización de los documentos. Exactamente. Está bastante claro. Seguimos. Continúo. Sí. Los documentos son el resultado de los procesos administrativos que la asesoría lleva a cabo en el desempeño de sus funciones, y por eso la organización del archivo es producto de los procesos mediante los cuales se crean los diversos tipos de documentos. Vamos, ayuden a Stephanie. Ok, yo Continúo. Yo puedo. Es Merlin. Continúo. ¿Va a continuar Stephanie? ¿Tiene ánimo? Ella dice Sí, que ella claro. puede. Ok. Pero además debe hacer posible la rápida localización de los documentos. Cada expediente o documento debe tener asignada una ubicación y no otra, de forma que su búsqueda sea ágil. Miren esa gente que trabaja en archivos, por ejemplo, de hospitales, con tantos pacientes que entran a diario al hospital. Imagínense ustedes si no tienen una correcta colocación. ¿Cuál sería el caos a nivel del sistema de archivo?
La que sigue. Ahí sí es Merlin. Es Merlin. Ah, ok, a veces no lo escucho porque como que se escucha bajito. Pero ok, tipos de orden, ok, tipos de ordenación. La, la ordenación cronológica se basa en un elemento presente en prácticamente cualquier documento, su fecha y su concreta en la secuencia año y En la se secuencia de concreta en años. la secuencia año. Exacto, en la secuencia de años. En este caso, si hablamos de cronología, vamos a hablar de años. Pudiese hablarse de las diferentes fechas, de tal periodo a tal periodo. Seguimos. La ordenación La ordenación alfabética suele tener como referente principal los apellidos de una persona o la razón social de una empresa y utiliza las letras del abecedario como criterio de ordenación. ¿Ustedes saben a qué se refiere con razón social? No, La razón social es el nombre. Ustedes lo van a ver en diferentes formularios. Razón social, no va a decir nombre, sino razón social. Se refiere al nombre de la empresa. En el caso, si es persona física, pues el nombre de la persona. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, seguimos. Seguimos. ¿Quién lee? no puedo seguir. Está bien. La ordenación numérica responde habitualmente a un sistema de código que permite identificar inequívocamente un documento concreto. Exacto. Seguimos. Si necesita ayuda, Merlin, cédele el espacio a una de tus compañeras. ¿Quién sigue? Nati o Liliana. Stephanie. La ordenación geográfica o topográfica permite la ordenación de elementos en función de su situación en una zona o territorio. La ordenación por materias parte del contenido de los documentos y refleja los asuntos o temas tratados por ellos. Esa era, ¿ves? La Ordenación, ordenación. Ok, la no, geográfica. Bien. Sí, la ordenación geográfica, ya leímos esa, profe. ya lo leímos. Sí, yo la terminé de leer. De la cronológica, ¿verdad? De la más La antigua a la más ordenación, moderna. Exacto. Ahí habla como entonces los procedimientos. En la otra diapositiva hablaba como la mencionaba, entonces ahora cómo se realiza. En el caso de la cronología, se empieza por la más antigua hacia la más moderna. Si se desconoce el día, se archivará detrás del mes. Si se desconoce el mes, será entonces el año. Eso va a depender entonces del tipo de documento y cómo fue redactado. Alfanumérica. Sigue, Stephanie. la ordenación alfanumérica, cuando están formados por letras y números. Según como comience, así será primero el alfabético y luego el número o al revés. Exacto, eso va a depender de la función del código, cómo está estructurado. Si está en letras y números o si están números y letras. Para tomar entonces en consideración, se supone que dependiendo cómo inicie, si inicia con letras, usted toma referencia primero las letras y en segundo plano entonces el número. Ese sería el procedimiento correcto. ¿Ustedes vieron el video?
Yo no lo he visto todavía, profe. Está colgado, es bueno que lo veas porque es un buen ejemplo, es cortito y especifica bien cómo es el proceso de la clasificación de códigos. No Ah, sí, necesariamente, yo lo vi, ese video yo lo vi. espero que lo tomen en cuenta porque aún viéndolo, hay un problema tan grande con el análisis que a veces uno ve las cosas y no la analiza, uno simplemente la vio pero no la analizó, que la mayoría de las personas hacen ese ejercicio mal de la clasificación de códigos, donde ahí mismo en el video él especifica, señor, y le dice, no es lo mismo los Por códigos ejemplo, y las letras, ¿eh? Por ejemplo, en ese video hay un caso que están, por ejemplo, A, B, F y otra letra creo que es D. Entonces, en ese paso, él dice que el primero debería ser la A, ok, pero el segundo no corresponde a B, sino vamos a decir la D, que tienen que tomar en cuenta bien lo que tú vas a hacer, porque a veces uno se confunde de que, no, como la B le sigue a este, yo creo que A, B que va. ¿Ya me entendió, maestro? Sí, te entendí perfectamente. Y ahí es que se equivocan. ¿Por qué? La mayoría de gente no nota eso. Un video como tan sencillo, pero como que no lo analiza. Se supone, si usted usa la lógica, para formarse, los códigos son de 2 letras y números. Entonces, para llegar a las 3 letras, la codificación de a 3 letras, tiene que haber pasado de la A, B, A, C, A, D, hasta llegar a la Z, ¿verdad? Entonces, para volver a formar la de 3, tiene que haber llevado a pasar las combinaciones de 2. Entonces, lo que hacen es que, como por ejemplo, está la SE, pero está A, B, C, como tiene la A y tiene la B, se guían de ahí. Son combinaciones, son códigos. Para pasar a los códigos de A3, para pasar a los códigos de 2, tiene que haber pasado por el 1 de la A a la Z, ¿verdad? Luego de la A a la Z otra vez 2 veces y luego otra vez de la A a la Z, entonces 3 veces las combinaciones. ¿Me di a entender? Sí, maestra. Tienen que ver el video para que no estén confundidas. Gracias a Dios Esmerly lo vio y lo pudo notar, que la mayoría no lo lee, lo hace de forma mecánica y él lo especifica bien claro. Algunas ventajas de ordenación alfabética: es conocido por todos, es simple y permite clasificar todo tipo de documentos. Pero pudiéramos destacar algún inconveniente: que se extrae un documento, hay que dejar una señal en su lugar. O sea, si de alguna manera se extrajo el documento, hay que señalizarlo eso, para tenerlo como evidencia. La ordenación numérica es muy sencillo, es limitado, es posible la confusión cuando se toma un documento, su falta es evidente. Si es por número, ustedes saben que si es una numerología, la secuencia te va a ayudar a ti a que inmediatamente detectes qué documentos que te faltan. Dice que no permite intercalar nuevos documentos. Si no se conoce el número de documentos, es difícil buscarlo. Ahí sí es verdad. Que si usted maneja este proceso y no, por alguna razón, desconoce el número, ahí hay problemas. Orden geográfica también es sencillo porque permite la aplicación y se puede combinar con otras formas de ordenación. Igual que la ordenación alfabética tiene sus situaciones, porque si en caso de, hay que dejar como un macheo, ¿no? Una evidencia de que se extrajo el documento de ese lugar. Ordenación por materias. Es rápida y permite intercalar nuevos asuntos. Y algunos inconvenientes son que hay que determinar previamente los asuntos para constituir un apartado para cada uno. O sea que hay que trabajar, cada asunto debe estar señalizado y debidamente apartado para la clasificación correcta. La orden cronológica también es muy sencillo y rápido y permite nuevos documentos. Obliga a conocer la fecha del documento. Esa sería como una desventaja.
En el caso ahora de los sistemas, tienen algo que los sistemas se manejan, básicamente hay una base de datos que inmediatamente usted coloca el nombre del individuo, sale a flote o la cédula. Fíjense cuando ustedes van a llenar un formulario. ¿Ustedes han llenado el formulario de Infoté? Infoté virtual. ¿Quién lo ha llenado el formulario de Infoté virtual? Sí, profe. Que inmediatamente coloca la cédula, suben tus datos. ¿Se ha dado cuenta? Yo lo he llenado. Sí, pues, inmediatamente me tú fui colocas, a- ahí te aparece un backup, una información que sube a la nube. Te sale el correo, te sale, si tú lo llenaste, si es la primera vez, no. Pero si ya es la segunda vez y el sistema conoce tus datos, ya inmediatamente colocas la cédula, los datos vuelven al sistema y afloran en el sistema. Igual pasa, ahí entra el orden de la clasificación. ¿Ustedes tienen alguna ya ha terminado curso y ha buscado su certificado por la web? Yo, sí, eso era lo que yo iba a decir, que yo en Info te he hecho algunos cursos, entonces lo busco, tú pones el número de tu cédula y te aparecen todos los cursos que tú has hecho. El único problema es que si tiene un error en la cédula no te va a aparecer. Sí, exacto. Ahí entonces entra, que no lo puede buscar en ese caso, no pudiera ser por el nombre. Está codificado que sea por la cédula. Nati está diciendo algo, no, pero no te escuchamos porque tiene el micrófono apagado. Nati, no te escuchamos. Tiene el micrófono apagado, revisa el audio. Nati. Vamos a seguir. Características que debería reunir un archivo. Debemos elegir el o los métodos correspondientes para la clasificación sea sencilla y fácil de utilizar. El archivo a menudo no solo es de uso personal, o sea que no solamente la secretaria que lo usa, sino que hay elementos de archivo cuya consulta podrá realizarla otra persona autorizada. O sea que se da mucho que varias personas utilizan el archivo. Debe de haber una buena comunicación y un buen orden para que uno no extravíe una cosa y después entonces no se sepa. En los archivos se responsabiliza a las personas para eso mismo, para que cada cual se asuma la responsabilidad. Si el archivo es muy grande o confidencial, se deberán disponer de espacio físico adecuados, cámaras refractarias, cámaras blindadas, para mantener obviamente el tema de la seguridad. Debe existir una norma interna de consulta, lo que les decía, que nadie le puede tocar la mano en el caso del archivo. Debe de haber normas para la gestión, porque como hay elementos, eso es como la caja chica, yo soy responsable de la caja chica, pero nadie puede ir a tocar ahí en la caja chica. Yo tengo una llave, yo soy que la manejo. Cualquier cosa que pase ahí, pues mi responsabilidad. En los archivos también se manifiesta así. Debemos contar con máquinas destructoras de papel, ya eso se ha hablado, para eliminación de la documentación. Eso va a depender de la empresa. Aquí, gracias secretarias. Yo creo que esa parte quedó clara. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta específica de lo que hemos hablado de la parte del archivo, de la gestión? Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Cris, Brandy, Stephanie, Nati. ¿Todo claro? Todo claro. Está todo claro, profe. Ajá. Excelente. Vamos a hablar un poquito sobre el tema del informe. Básicamente, déjame ver. Yo le voy a subir este documento, se lo voy a compartir en la página para que lo tengan.
Si ustedes se fijan aquí, los informes deben contar con la siguiente estructura. Deben tener una portada, ahí lo especifica. La portada es la parte inicial del informe, está compuesta por los siguientes elementos que se van centrados en la página. Por ejemplo, eso es lo que debe de tener la portada. Nombre de la institución o facultad o departamento, logo, título del informe, nombres de autores o de orden alfabético, primero, apellido y luego nombres, nombre de la asignatura o ciclo, nombre del facilitador o asesor, lugar, fecha de presentación. Entonces ahí también va la parte del índice, que eso va después de la portada. La portada es lo que le da la imagen, la presentación. Luego sigue el índice, que nos sirve a nosotros de guía de los temas que se van a desarrollar. Algo que yo siempre les digo es que hay que tener lo que se llama lectura objetiva. Si usted tiene un documento, inmediatamente usted va al índice, usted sabe cuáles son las informaciones que contiene ese documento. No importa lo extenso, pero usted tiene una idea. Por eso que el índice es tan importante. Está la parte del resumen. En él se detalla sintéticamente todo el contenido del informe. Es como la parte de un preámbulo, planteando las ideas centrales y perfil del escrito, es decir, reducir los términos breves y precisos a una idea central. Ahí en el resumen es para que inmediatamente la persona lo lea, ese resumen, tenga la noción de que básicamente de cuál es el contenido y además crea como una expectación en el lector. Así, la persona siempre lee con cierta ansiedad por querer interpretar, leer la información y eso, y ese resumen como que ayuda. La parte de introducción, ya ese sería el cuarto paso, debe entenderse como una guía que facilite la lectura del informe. Sus finalidades son establecer un primer contacto con el contenido total del informe y facilitar unas normas y orientaciones para que el lector pueda leer y valorar las páginas que siguen. O sea que cuando hacemos una introducción, el objetivo es crear esa motivación en el lector para que continúe el desarrollo. O sea, las introducciones deben de importantizar el tema, siempre hablar de la importancia, de la relevancia, utilizar palabras de explicativas que expresen mucho y que influencian al lector a poder seguir leyendo, que le suene interesante. Está la parte del marco teórico, todo lo que tenga ya es ahí como la parte conceptual, todos los desarrollos que se vayan a hacer, todo lo que usted va a hablar de ese tema, pues ahí está en el marco teórico. Está en la memoria del cálculo. En este apartado se debe incluir el planteamiento y esquemas, desarrollo analítico, específico y demás. En ese caso, eso va a depender de la información. Eso va a depender de la información que se va a analizar, que se está redactando. Usted lo adapta al tema que usted esté redactando de la investigación. Está la parte de resultado y discusión, que en este apartado se presentan los resultados obtenidos del análisis. Normalmente se resumen los datos recolectados. Ahí eso es como para el anexo de la evidencia. Muchas veces son necesarios porque cuando se está dando un informe, vamos a suponer, debe de haber anexo, debe de haber evidencias. Entonces usted lo presenta, se realiza, el resumen tiene ya esa información estructurada, condensada, pero ya en materia detallada, ya vienen ahí lo que son los anexos y evidencias. Allá al final serían las recomendaciones y las referencias. Recuerden algo importante, recomendaciones y los anexos ya por último. Eso ustedes lo pueden ver hasta en la parte de la redacción de cartas, que muchas veces la carta va a tener anexo y eso se le coloca en la parte inferior, por ejemplo, debajo de las iniciales mecanográficas. Y ustedes trabajaron con eso, ¿verdad que sí? ¿Trabajaron con eso? Ok, muy bien.
Yo lo que voy a hacer es que este documento lo voy a colgar en el módulo y le voy a entonces poner visible el examen. Y ahí completamos lo que nos hacía falta de esa parte. Tendríamos otro encuentro. Nos vamos a reunir el jueves para ya tener como tomarnos el tiempo de analizar si tienen alguna duda de más y también básicamente para estructurar las experiencias, cómo nos hemos sentido en este transcurso y lo más importante que vimos en los módulos y específicamente en este. Ya vamos en la semana que viene, esta semana está iniciando, tenemos todo este proyecto para completarlo. El lunes, Dios mediante, pues iniciamos con inglés. Tengo que conversar con el maestro para tener todo listo. Entonces, sí, ya nos quedarían 2 semanas. A partir de esta serían 2 semanas. La semana de inglés y la última semana que era de derecho laboral. Esa ya cerraríamos con broche de oro. Este proceso tan precioso que hemos tenido. Stephanie. Profe, esa es otra práctica. No, esa es para apoyo a la práctica número 2 que habla del informe. Entonces, ahí habla de los documentos administrativos, la práctica 2. Ya la mayoría ha elaborado los documentos porque yo le colgué un documento donde están ese tipo de documentos. ¿Qué faltó? La parte del informe. ¿Qué van a hacer? Que van a desarrollar un informe en base a los diferentes documentos que ustedes redactaron y cuál es su uso y cómo se redactan. Ese sería el informe que ustedes ya van a rendir ahí. Tienen el listado de documentos, ustedes lo tienen ahí. Van a hacer un informe general del uso de cada uno de esos documentos y lo van a plasmar en un informe donde debe contener lo que dice ahí, una portada, el nombre de una empresa específica que usted elija. En este caso, como es un trabajo, pueden colocar Accenture como empresa y hacer un informe. No tiene que ser tan angosto, tan vasto, sino especificando cada uno de los documentos, cuál es su uso y cómo se realiza. Entonces van a tener un proceso de portada, la parte de la introducción, no hay que hacer el resumen, solamente tienen que hacer introducción, el desarrollo, las conclusiones y pueden dar una opinión personal sobre ese tipo de documentos que le pareció, la importancia y todo eso, como al final, como de manera ya personal, obviamente van a adjuntar las fuentes y ya ese sería su informe de específicamente de esa práctica. Esmerlin. Realmente yo por un momento me salí de la videollamada debido a que mi internet estaba loco. Entonces no escuché todo lo que usted dijo. Si usted puede. Voy a volver a repetir. A manera de retroalimentación vamos a hacer. Sí. Tenemos un listado de los diferentes tipos de documentos. Ya tenemos un manual, una guía que habla de los documentos, dice cómo hacerlos y le da un ejemplo de cada uno. Lo que faltaba era el informe. Entonces, ¿qué informe van a hacer? Un informe de la importancia de estos documentos para la empresa. Los tienen ahí, entonces van a hablar, por ejemplo, de los usos, cómo se redacta, y al final van a tener la parte de la portada, la introducción, el desarrollo y las recomendaciones. Stephanie. Profe, se me olvidó preguntarle que donde vamos a hacer lo que es la carta, el memorándum y esas cosas, como dice cartas, ¿solamente una o hay que hacer más? No, hagan una carta comercial, entonces tienen que hacer un memorándum, un oficio, una circular. Ok, era de cada eso. una Gracias. que dice ahí, exactamente, una van a hacer. Yo creo que podemos dejarlos hasta ahí. Vamos a valorar la sesión. Si tienen alguna duda o pregunta, ustedes saben que estamos a sus órdenes. ¿Está todo claro hasta ahora? ¿Necesitan alguna explicación adicional?
Abren ahora. Todo claro, profe. Todo claro. ¿Cómo valoramos la sesión el día de hoy con una palabra? Vamos a ver. Excelente. Excelente. Smelling, ¿cómo valoró la sesión? Espectacular. Espectacular. Nati, Informativa, profe. informativa, muy bien. Informativa, me encanta. Bueno, pues bendiciones y paz. Sean, ¿verdad? Espero que esta semana sea de mucho éxito. Vamos a seguir trabajando, a darlo todo, que ya falta muy poco para lograr nuestros objetivos. No sé si ustedes se fijaron que vieron la graduación de Centum. Vi la portada que subieron la graduación. Ustedes pueden graduarse. No. Sí, ustedes tienen derecho a graduarse. Pudieran hablarse ya con la administración, con la secretaria, por si hay una otra graduación, ustedes se puedan incluir. Esa es para que las que le interese. Entonces, Profe, sí, ¿el certificado será presencial o virtual? no, el certificado es por la página, pero pueden irlo a buscar a Infotec. Después que sale, lo pueden ir a buscar a Infotec. Lo imprimen allá en una hoja bien, bien bonita que se puede marcar, una hoja de hilo con un arte bien bonito, un diploma muy bonito. Y que lo pueden ir a buscar en Infotec de manera física. Ya luego de que esté por la página, porque ahí la página sirve como backup y no se pierde porque está ahí guardado siempre. Es un beneficio que tenemos con el Infotec. A diferencia de otros tiempos que se te mojaba, se te perdía, ya se olvidaba, no lo podía conseguir, era un lío. Ya ahora tenemos a partir del 2015, todos los que usted se haya capacitado están ahí, usted lo busca con su cédula en la página del internet, consulta de certificados Infotec. Bueno, pues bendiciones, chicas.